¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Este video es para el canal El Derecho es para Todos y el día de hoy hablaremos acerca de las contribuciones y sus elementos. ¿Qué son las contribuciones? Las contribuciones es el ingreso que recibe el Estado gracias a las aportaciones de los contribuyentes, las cuales ayudan a desempeñar diversas funciones, entre ellas la construcción de infraestructuras, la provisión al área de salud o educación, entre otros sectores. De igual forma, en México existen 4 tipos de contribuciones, las cuales son los impuestos, que suele ser la más común y la más conocida, las aportaciones del Seguro Social, la contribución de mejora y por último, los derechos. ¿Qué son los impuestos? Los impuestos son las contribuciones más conocidas y estas son contribuciones que deben realizar las personas físicas y o morales que formen parte del sujeto de dichos impuestos o que realicen acciones que sean parte del objeto de los mismos. Muchas veces suelen utilizarse estos términos como si significaran lo mismo, pero no es cierto. Todos los impuestos son contribuciones, mas no todas las contribuciones son impuestos, como ya vimos anteriormente. Existen 3 tipos de impuestos: los impuestos federales, los impuestos estatales y los impuestos municipales. Los impuestos federales son aquellos establecidos para toda la República Mexicana. Cada impuesto tiene su ley y se rige sobre esta, y usualmente estos son los impuestos más conocidos. Estos son 4. Los impuestos estatales son aquellos impuestos establecidos en cada estado. En nuestro caso, estos impuestos se encuentran establecidos en el libro 3 del Código Financiero del Estado de Veracruz, entre sus artículos 98 al 136. Por último, se encuentran los impuestos municipales. Estos están establecidos de forma estatal, sin embargo, el gobierno de cada municipio se encarga de administrarlos. Aquellos impuestos están establecidos en el libro 3 del Código Hacendario Municipal del Estado de Veracruz, de sus artículos 113 al 182. Los elementos de las contribuciones son 7. El primer elemento de las contribuciones es el objeto. Esto es la materia, actividad o acto sobre el cual va a recaer el impuesto. Dicho de otra forma, es la operación, ingreso o riqueza generadores del pago de un impuesto, es decir, lo que se grava. Un ejemplo de ello es la percepción de alguna renta o el consumo de algún bien o servicio. El segundo elemento de las contribuciones es el sujeto. Cabe recalcar que todas las contribuciones cuentan con 2 sujetos, el sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto activo es el acreedor de la obligación contributiva y tiene la facultad de exigir el pago de estas contribuciones. Un ejemplo de esto es el gobierno de la administración en sus 3 esferas: federal, estatal y municipal. Por otro lado, el sujeto pasivo es aquella persona física o moral, ya sea mexicana o extranjera, que esté obligada al pago de los impuestos de acuerdo a la ley y a su situación jurídica. El tercer elemento de los impuestos o contribuciones es la base. En pocas palabras, la base es la cantidad o el monto sobre el cual se va a calcular el pago de un impuesto. El cuarto elemento es la tasa, que está representada por un tanto por ciento establecido en cada ley específica. Se aplica la base de la contribución para determinar el pago por unidad tributaria. Un ejemplo puede ser el IVA, que en su ley establece tasas del 0 y 16% dependiendo el acto o actividad que se realice. El siguiente elemento es la tarifa. A diferencia de la tasa, la tarifa es una tabla de precios, derechos e impuestos que también se pagan por la realización de actividades que generen una contribución. Por ejemplo, el pago del ISR en personas físicas. Dependiendo del ingreso de la persona, es el porcentaje que aportará al gobierno. Otro de los elementos es la cuota.
representa que por cierta cantidad se pagará una suma específica. Generalmente son cuotas fijas porque la ley las señala. Por último tenemos la época de pago, que es el plazo o momento en el que es exigible la obligación del pago del impuesto. Por ejemplo, el IVA se paga de manera mensual el día 17 del mes siguiente a aquel que corresponde el pago. Ahora que ya sabemos qué son las contribuciones y los elementos de estas, vamos a ver el siguiente ejemplo, el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta es un impuesto general, personal y directo que grava los ingresos de las personas tanto físicas como morales. Fue introducido en México en 1925 y se rige por la ley del impuesto sobre la renta. Ahora bien, el primer elemento que vamos a revisar es el objeto. El objeto del impuesto sobre la renta son los ingresos que perciben las personas en efectivo, en especie o en crédito. En el caso de las personas morales, se trata de los ingresos provenientes de la realización de actividades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas o de pesca. Por otro lado, en el caso de las personas físicas, son los ingresos provenientes de salarios y en general la prestación de un servicio personal subordinado, enajenación de bienes, enajenación de acciones en bolsa de valores, entre otros. El segundo elemento que vamos a revisar es el sujeto. El sujeto del impuesto sobre la renta son las personas tanto físicas como morales en los siguientes casos. Número 1. Residentes en México, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza respecto a todos sus ingresos. Número 2. Residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país respecto a los ingresos atribuibles a dicho establecimiento. Y número 3. Residentes en el extranjero respecto a los ingresos procedentes de fuentes de riqueza situadas en el territorio nacional. En resumen, debido a que este impuesto es a nivel federal, el sujeto activo es el gobierno de México y el pasivo son las personas físicas y morales que perciben ingresos, ya sea que se trate de residentes en México o de residentes en el extranjero, pero con fuente de riqueza en el país, a través de un establecimiento permanente o temporal. Ahora bien, el tercer elemento que vamos a revisar es la base. La base del impuesto sobre la renta no se constituye por los ingresos brutos, sino que se disminuye con las deducciones que correspondan. Estas deducciones dependen del régimen fiscal al que pertenezca. ¿Qué es el régimen fiscal? Es el conjunto de derechos y obligaciones que surgen del desarrollo de una determinada actividad económica. Así, las personas físicas tienen distintas deducciones que las personas morales. De igual forma, las personas físicas que pagan impuestos bajo el régimen de actividades profesionales tienen distintas deducciones que las que pagan bajo el régimen de sueldos y salarios. El siguiente elemento es la tasa. La tasa del impuesto sobre la renta para las personas morales es del 30%, mientras que para las personas físicas varía dependiendo del límite inferior en que se ubique la base, que puede ir desde el 1.92% al 35%. Y finalmente, el último elemento es la época de pago. El impuesto sobre la renta es un impuesto anual, por lo que se paga por cada ejercicio fiscal. En el caso de las personas físicas, deben pagar el impuesto mediante declaración anual, a más tardar en el mes de abril, siguiente al ejercicio fiscal que se reporta, mientras que, en el caso de las personas morales, deben pagar mediante declaración a más tardar en marzo del año siguiente al ejercicio fiscal que se reporta. Lo anterior, sin perjuicio de la obligación de realizar pagos provisionales mensuales, a más tardar el día 17 del mes siguiente al periodo en el que corresponda el pago. En conclusión, las contribuciones son los ingresos que recauda y administra el Estado. Estos cuentan con 7 elementos, que son el objeto, el sujeto, la base, la tasa, tarifa o cuota y por último la época de pago. Sin embargo, no todas las contribuciones cuentan con dichos elementos. Cabe recalcar que la importancia de estas aportaciones es que se destinan a diversos sectores para poder realizar sus funciones. Y bueno, esperemos que les haya gustado este video y que les haya servido.